Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, preparado para ayudarnos en nuestra vida práctica. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini, de la iglesia Adonai en la ciudad de Norwalk, en California. Y para iniciar nuestro estudio el día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen a pedir la dirección del cielo. Hagámoslo en oración. Nuestro Padre Celestial, hoy nos gozamos al saber que tenemos la oportunidad de venir a encontrar tu palabra de vida, a venir al río de agua que fluye y que nos da la energía y la salvación. Y es por eso que a esta hora pedimos de que al abrir tu palabra seas tú la voz que escuchemos, y sea a través de tu Espíritu que podamos ser transformados y renovados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando acerca del tema de la justicia y de la misericordia en el Antiguo Testamento. Y hemos visto a través de las visiones del profeta Ezequiel que en un tiempo difícil, en un tiempo de falta de espiritualidad, en un tiempo problemático para el pueblo de Israel, Dios llamó a Ezequiel para darle un mensaje de esperanza, para dar una oportunidad al pueblo de volver a restaurar esa comunión que en un tiempo fue perdida, y que pudieran volver a ser el pueblo que Dios había escogido para ser el recipiente de las bendiciones y un reflejo de su amor a las demás naciones. Hoy continuamos viendo una promesa de jubileo. En la Escritura vemos este término de jubileo como una esperanza y renuevo. Nos habla la Escritura de que en el tiempo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a establecerse en la tierra prometida, la gente, alguna, empezó a trabajar sus campos, empezaron a hacer buenos negocios, empezaron a labrar la tierra de la manera correcta, pero había otros que no hicieron buenas decisiones. Y fue de esa manera en que algunos perdieron la oportunidad de ser sus propios patrones, de tener sus propias tierras, de labrar sus propios campos. Y entonces se convirtieron en esclavos de aquellos que habían hecho buenas decisiones. El problema era que aquellos que tenían sus propios campos empezaron a abusar de aquellos que lo habían perdido todo. Así que al ver esta desigualdad, esta injusticia social, Dios establece el plan del jubileo. Y este principio indicaba de que después de haber trabajado para una persona por 6 años, el 7º año la gente podía ser restaurada, podía haber sido completadas sus deudas y entonces podía volver a empezar. Este principio del jubileo es del cual vamos a hablar el día de hoy. El profeta Isaías, en el capítulo 61 y versículo 1, dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cuando miramos este texto, la primera parte que nos llama la atención, siendo personas que estuviéramos esperando la bendición del jubileo, la palabra clave aquí, la frase especial es buenas noticias, buenas nuevas, que de paso cuando vamos al Nuevo Testamento es la manera en que empieza el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Marcos. Estas son las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo. Esta palabra buenas nuevas en griego es la palabra evangelión. Y era algo interesante porque en aquellos días, en los tiempos bíblicos, cuando los reyes mandaban a sus ejércitos a la guerra y se quedaban en el palacio, como en el caso de David, después de que una batalla terminaba, un mensajero venía rápidamente adelantándose al ejército y venían al palacio a traer noticias. Cuando las noticias no eran buenas, ese mensajero entraba temeroso al palacio. Y cuando entraba al palacio y llegaba delante del rey y daba las malas noticias, era prohibido traer malas noticias delante del rey. Es más, ese mensajero podía pagar con su vida. De ahí que sale el dicho, no matar al mensajero.
Pero cuando el mensajero traía noticias buenas, noticias de victoria, entraba al palacio gritando, Evangelión, Evangelión, Evangelión. Y eso traía un sentido no solamente de que las noticias eran buenas, sino que eran noticias de victoria, de que en el campo de batalla se había obtenido una victoria, un triunfo se había logrado. Y había gozo. Cuando entraba el ejército victorioso, había un desfile, porque eran héroes de una batalla. El profeta Isaías dice aquí, me he enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y estos abatidos son personas como tú y como yo, personas que estamos viviendo en un mundo en decadencia, en un mundo con problemas. No importa a qué hora prendamos la televisión y vemos las noticias, hay problemas en una parte del mundo o en la otra. El mundo está en decadencia y el mensaje de Isaías es el mensaje de buenas noticias. Algo interesante es de que cuando Jesús en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4 llega a la sinagoga y empieza a leer, el rollo del cual empieza a leer Jesús es el rollo de Isaías. Y es exactamente en este pasaje y Jesús empieza su ministerio público diciendo, he sido mandado a predicar las buenas nuevas, a traer salvación, a sanar a los enfermos y a restaurar al abatido. El profeta Isaías nos trae un mensaje de jubileo, un mensaje de buenas noticias, un mensaje donde la victoria ya está ganada, donde aunque estemos pasando por este proceso de consecuencias del pecado, de malas decisiones de la humanidad, tenemos la oportunidad de una restauración completa. Dice el versículo 11 de Isaías 61, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El profeta nos está mencionando una promesa poderosa de que en este mundo en decadencia, en este mundo entre problemas, va a haber un nuevo renuevo, va a haber un brote de justicia. Yo quiero pensar de que personas como tú y como yo son los instrumentos que Dios va a tener para hacer esta justicia una realidad. En un mundo donde la gente está sufriendo, en un mundo donde la gente necesita escuchar buenas noticias, en un mundo donde la gente lo que más espera es una palabra de esperanza, es a ti y a mí que Dios quiere utilizar para dar estas buenas noticias. Así como Dios te ha dado un mensaje de esperanza y como te ha llevado a ese río de aguas vivas, ese río de salvación y de esperanza, quiere que tú puedas llevar a otros también a ese árbol de la vida. Dios quiere usarte para ser un instrumento de justicia y de salvación, para que tú y yo seamos instrumentos de misericordia de manos del Salvador. Yo espero de que este mensaje pueda moverte a ser un instrumento de Dios, un instrumento de justicia y de misericordia. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en este mundo en el que vivimos, donde hay problemas, donde hay injusticia social, donde la gente está sufriendo en cantidad, es necesario que tú intervengas. Y Padre, hemos aprendido de que esas buenas noticias de salvación, esa esperanza de renovación, nos incluye a nosotros como instrumentos, a todos aquellos que hemos experimentado esa agua viva, a todos aquellos que hemos venido a ser alimentados del árbol de la vida. Y es por eso, Señor, que hoy te pedimos de que podamos ser usados, que podamos ser reflejos de esa luz de esperanza y misericordia, y que Jesús pueda ser reflejado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.